El Real Oviedo sigue teniendo opciones de subir directamente a la primera división. Los aficionados del Real Oviedo tenemos derecho a soñar con el ascenso directo. Va a llegar la última jornada y el Real Oviedo tiene opciones de asaltar esa segunda plaza. Eso sí, es una misión muy complicada, pero no una misión imposible. El Real Oviedo debe ganar ante el Cádiz y luego que el Elche pinche. En concreto, que pierda ante el Deportivo de La Coruña. Juega fuera, en un campo histórico del fútbol español, emblemático, un lugar emblemático, eso sí, ante un Deportivo que no se juega nada. La temporada para el Depor, podemos decir que acabó ya hace unas jornadas, no se juega nada, en terreno de nadie. Eso sí, podemos pensar que a lo mejor el Depor puede salir más enchufado porque hay algunos jugadores que a lo mejor juegan su último encuentro con la camiseta del Depor. Futbolistas como Jeremai, que más o menos se sabe que puede ser su última temporada en el Depor, esto puede provocar que salgan con muchas ganas y ¿por qué no creer en que el Depor pueda destronar al Elche y que el Real Oviedo gane al Cádiz y por lo tanto ocupe esa segunda plaza? Hay que creer, eso sí, está muy complicado, es muy difícil que ocurra esto, que el Elche se venga abajo por completo y pierda ante el Deportivo de La Coruña, pero repito, hay que creer y darlo todo hasta que acabe esta liga y luego si jugamos los playoffs, pues dejarte la piel, darlo todo, pero oye, ¿quién te iba a decir cuando llega Paunovic a Oviedo que el equipo en la última jornada iba a estar peleando por meterse en el ascenso directo? Es cierto que no dependes de ti mismo. ¡Arrancamos! En los últimos 10 años, es decir, desde que el Oviedo volvió a la segunda categoría del fútbol español, nunca había sucedido que el Real Oviedo estuviese peleando en la última jornada por el ascenso directo y tampoco nunca había ocurrido que a falta de 2 jornadas el Real Oviedo estuviese clasificado matemáticamente, al menos para los playoffs. Esto nunca había sucedido en estos últimos 10 años. ¿Quién nos lo iba a decir, no? Que Paunovic iba a ser capaz de enderezar el rumbo del equipo. El fútbol de Paunovic te puede gustar más o menos. Es cierto que no estamos viendo, sobre todo en estos 2 últimos partidos, esa brillantez, ese fútbol brillante. Pero hay que decir que el Real Oviedo está siendo práctico, está consiguiendo el sacar los partidos adelante y sumar de 3 en 3. Ojalá que el Real Oviedo logre ese hito, esa hazaña de subir a primera división directamente. Pero si no es así, es uno de los grandes favoritos a subir a la primera división a través del playoff. Y no tengo ninguna duda. Es un equipo muy solvente atrás y lo hemos vuelto a ver ante el Tenerife. Eso sí, si empezamos por la primera parte, hay que decir que el Tenerife empezó bastante bien, teniendo sus ocasiones, aprovechando mucho ese juego por las bandas, realizando internadas por los diferentes costados, tanto por el flanco derecho como por el flanco izquierdo, con un Luismi destacando sobre todo en esa primera parte, en esos primeros minutos. Ya daba el primer aviso el Tenerife con un gol que le anularon al equipo de Cervera. Estrelló un balón al palo, Aaron Scandell tuvo que intervenir alguna vez. El Real Oviedo no estuvo nada bien en el partido y sobre todo en esa primera parte. No me gustó en parte la actitud del equipo, vi a un Oviedo más prudente, escatimando un poco, un Real Oviedo que no se atrevía a dar ese paso hacia adelante, sobre todo en la primera parte. El Real Oviedo no salió nada enchufado, en cambio el Tenerife sí, un Tenerife que fue claramente de más a menos y un partido donde es difícil destacar a alguien. Vamos a repasar primero los 11 y seguimos
con e-análisis. El Tenerife que salió en portería con Salvi, lateral derecho Mellot, lateral izquierdo Ramos, centrales González y Anthony, en el centro del campo Bodiger, Aarón, Aitor Sanz, luego por las bandas Waldo y Luismi, y luego en la punta del ataque Diarra, el Real Oviedo, que salía en portería con Aaron Iskandel, lateral derecho Nacho Vidal, el autor del gol, que le dio los 3 puntos al Real Oviedo. En el lateral izquierdo volvía a ser titular Raín, centrales para Costas y Calvo, en el centro del campo Sibo, Cardero y Colombato. Por primera vez me parece que Cardero es titular con Paunovic, con el técnico serbio. Centro del campo Sibo, Cardero y Colombato, banda derecha Hassan, banda izquierda Portillo y en la punta del ataque Alemão. Ya luego en la segunda parte veíamos como Paunovic hacía algunos cambios, introducía a algunos futbolistas y cambiaba el sistema pasando a una línea de 3 centrales y 2 carrileros, ¿no? Nacho Vidal y Raín. Y la verdad que más o menos surtió efecto porque Nacho Vidal en una posición diferente fue capaz de marcar el gol de la victoria y que le daba los 3 puntos al Real Oviedo. Y como estaba diciendo, pues un partido muy malo del equipo asturiano. Diría que ha sido peor este partido que el del Zaragoza. El Real Oviedo ha estado peor. Y mira que es difícil porque el Oviedo ante el Zaragoza no estuvo nada bien. Pero hemos visto a un Real Oviedo que se trababa, no estaba cómodo en el partido, no se sentía cómodo el equipo asturiano. Un Real Oviedo que no era capaz de enlazar con los delanteros. Un Hassan que fue de los futbolistas, una vez más, que más desequilibra, que más desborda. Le vimos aparecer en momentos por el carril interior intentando buscar la portería, pero tiene que mejorar en la finalización. Hassan es uno de los aspectos en los que tiene bastante margen de mejora el futbolista francés, pero es cierto que una vez más vuelve a ser una de las principales armas del Real Oviedo. Un Portillo que le vimos aparecer algo por la frontal, pero el Real Oviedo, como estaba diciendo, pues no era capaz de encontrar esa continuidad en el juego. Un Real Oviedo, sobre todo en la primera parte, contemplativo, que observaba demasiado y estaba tomando muy poco la iniciativa. Volvimos a ver a un Oviedo ramplón. Dije lo mismo en el último encuentro ante el Real Zaragoza, pero es que este partido ha sido un desastre, un espanto horroroso el encuentro del Real Oviedo, ripilante el partido del equipo de Veljko Paunovic. A pesar de esto, el Real Oviedo logra sumar los 3 puntos y es que es un equipo práctico, eficaz, en el que se puede confiar, al menos a la hora de puntuar. El Real Oviedo con Paunovic no ha perdido ningún partido y ningún equipo puede decir esto. Un Oviedo que no estaba siendo capaz de encadenar varios pases seguidos, sobre todo en campo rival. Le costó mucho el plantarse en campo del Tenerife, el generar ocasiones. No tiró apenas a portería y el guardameta del Tenerife, Salvi, apenas tuvo que intervenir. No le puso apenas en aprietos al conjunto de Cervera. Y es que hemos visto a un Real Oviedo que ha practicado un fútbol muy malo. Los cambios, pues sí, han servido para algo. Sobre todo porque, oye, empezamos a ver a un Nacho Vidal que aparecía algo más en campo del Tenerife. Eso luego da pie a que pueda marcar ese gol, donde lo hace bastante bien Nacho Vidal, está avispado, es capaz de recuperar el balón, hacer un buen control y luego define con la izquierda. El control lo hace con la derecha y luego define con la pierna izquierda. Define bastante bien Nacho Vidal. Un gol que es clave, porque sobre todo a medida que pasaban los minutos daba la sensación de que el partido, pues para el Real Oviedo no tenía buena pinta y no porque lo perdiese, sino porque parecía que hoy había bastantes posibilidades de que el partido acabase en tablas, en empate, porque es que ni el Tenerife ni el Real Oviedo estaban siendo capaces de amenazar. Hablé antes de que el Tenerife en la primera parte salió bien, pero a medida que pasaban los minutos se iba apagando y ya luego en la segunda parte apenas generó el Tenerife y apenas generó el Real Oviedo. Faltó fútbol en este partido, un partido pues que a nivel futbolístico es muy malo, un partido que es un tostón, es así. Si no fuese por lo que se está jugando el Real Oviedo, es un partido que la verdad que cuesta ver, pero bueno, al final somos tan aforofos de este Real Oviedo, amamos tanto a este equipo, que al final nos tragamos lo que sea
para ver a este equipo, pero la verdad que el partido es muy malo, es muy malo, es así, muy poco fútbol, a nivel futbolístico un juego muy pobre y un Real Oviedo que pues que no estuvo nada bien, no estuvo nada bien y que lleva 2 partidos que son muy malos, pero que está siendo capaz de llevarse los encuentros a pesar del mal juego. Y esto al final, oye, se puede sacar 2 lecturas, ¿no? Que el equipo pues viene haciendo un fútbol que no es nada bueno y luego que a pesar de esto el equipo transmite buenas sensaciones por los resultados porque es capaz de llevarse los 3 puntos. El Real Oviedo apenas conectó con sus delanteros y sobre todo con Alemão. Y ya luego cuando salió Parache en el minuto 60, es cierto que luego con el gol el Real Oviedo pues se encuentra mucho más cómodo y empieza a tener más el balón y vemos más dominio del conjunto de Veljko Paunovic, pero hombre, se te queda cara de decir, oye, hay que pedir más al equipo, ¿no? Hay que pedir más al equipo y sobre todo ante un rival como el Club Deportivo Tenerife, que ya está descendido, desahuciado, desilusionado. Es que os diga, no, hay que pedirle mucho más al Real Oviedo. En la segunda parte salía Cazorla por Portillo y Parache por Hassan y Oyer por Cardero, todo esto en el minuto 60 y más tarde De La Hoz por Sivo en el 82 y hoy en el 84 Paulino por Alemão. Veíamos a De La Hoz de nuevo, porque con Paunovic no lo habíamos visto nunca. ¿Y qué queréis que os diga? En este partido es difícil destacar a alguien, es difícil resaltar el trabajo de alguien en concreto y más o menos De La Hoz estuvo en la línea del equipo. Defensivamente el equipo sigue transmitiendo más o menos esa seguridad. Es cierto que, como comenté, sobre todo en esos primeros 5 minutos, el Real Oviedo estuvo bastante torpe en las diferentes fases, pero defensivamente el equipo sigue transmitiendo esa solvencia. El que es un equipo que no especula a la hora de defender, no tiene dudas, no titubea, pero es cierto que luego con balón el equipo sí que ha dudado, ha titubeado, ha tenido muchas dudas, le han surgido problemas y no ha sabido encontrar la solución. Con la entrada de Cazorla al Real Oviedo, es verdad que es capaz de mejorar algo en el juego asociativo, pero bueno, una pequeña mejora un pelín. Poquito de Parache, vemos ya 2 delanteros, pero el Real Oviedo pues es incapaz de aproximarse a la portería del Tenerife, es incapaz de aproximarse al área del Tenerife. Paulino pues ya salió al final y vimos poquito. La línea de 3 y 2 carrileros pues yo creo que, bueno, pudo servir primero para que defensivamente el equipo siguiese estando bien y luego para que ofensivamente intentase tener algo de profundidad el equipo, sabiendo que al final Ilia Chaira pues no puedes contar por él por esa lesión, y luego que Sebas pues tampoco está en el mejor momento, ¿no?, de su carrera, y lo mismo Paulino, y al final pues Nacho Vidal y Rain, que son 2 futbolistas que a la hora de atacar pueden aportarte bastantes cosas, pues podía ser una buena solución y al final te sirvió porque Nacho Vidal estuvo muy listo, muy inteligente, y diría que en este partido ha ganado el que ha sido menos malo. Porque, como he dicho a lo largo del vídeo, el encuentro ha sido muy malo y por lo tanto ha ganado el que menos errores ha cometido. Es cierto que al final, oye, el Tenerife en la acción del gol comete un fallo que es evidente y al final el Real Oviedo no ha tenido un error de esa magnitud, ¿no? Un error que es al final pues entregarle el balón prácticamente a un jugador del rival en la frontal. Al final muchas veces pues el fútbol se define en los partidos por estos pequeños detalles y el Real Oviedo con Paunovic es cierto que está cuidando mucho todos estos pequeños detalles y que te acercan a que consigas la victoria o a que puntúes al menos. Vamos ahora a repasar algunas estadísticas del partido. Tampoco hay mucho que comentar porque es que no han pasado muchas cosas, un fútbol muy espeso, se le ha atragantado el partido a los 2 equipos. Y vemos 58% de posesión para el Tenerife, 42% para el Oviedo, ocasiones claras 0-2, tiros totales 4 para cada equipo. Es que a los 2 equipos les ha costado mucho el buscar y el intentar encontrar la portería del rival. Paradas, 1 del guardameta del Tenerife, 2 del portero del Real Oviedo, saques de esquina 0-1.
Y luego aquí vemos, por ejemplo, los tiros y es lamentable esto. Los dos equipos pues tuvieron muy mal. Tiros totales 4-4, tiros a puerta 2-2. Vamos, tampoco hay mucho más que comentar porque es que sucedieron muy pocas cosas. Mm, es una pena, ¿no? Que el Real Oviedo pues no estuviese tan bien como otras veces, ¿eh? Ya tampoco quiero ser muy exigente, pero hombre, hay que pedirle más al equipo y no hay que ser conformistas y no vale con que el equipo gane, ¿eh? Hay que pedirle más al Real Oviedo. Aquí vemos un poco el mapa del Real Oviedo y vemos cómo Nacho Vidal y Rain están a la misma altura, prácticamente plantados en campo rival. Vimos a un Cardero, que como dije antes, la primera vez que juega de inicio con Paunovic y creo que se lo merece, ¿eh? Al final, lo mismo que decía de la Hoz, que estuvo pues más o menos en la línea del equipo, pues lo mismo con Cardero. Es cierto que, oye, siempre vemos en Cardero a un chico que pelea, que la pide, que no le quema el balón, y eso en general lo hemos visto en este partido, pero no tanto, no al nivel de otras ocasiones. Y bueno, estamos ansiosos, ¿no? Por saber el desenlace, cómo acaba todo esto. El Real Oviedo está a 2 puntos del ascenso directo. Lo bueno es que si al final no se dan los resultados y el Real Oviedo no sube directamente, al menos no será un final trágico. No será un desenlace trágico, debido a que, oye, tendrás la oportunidad de subir a primera división a través de los playoffs. Todavía, oye, las opciones siguen ahí. Ojalá que se pueda subir directamente, pero a diferencia de otros años, ya no estás en esa situación de estar en vilo, a ver qué hacen los otros equipos, a ver si me quedo fuera. Es cierto que vamos a estar pendientes del partido del Elche, pero a una mala vamos a estar en los playoffs. Independientemente de si gana el Elche o pierde, hay que luchar por quedar lo más arriba posible. Y si podemos quedar terceros, pues oye, ni tan mal. Eso significa que vamos a jugar todos los partidos del playoff, la vuelta en casa, y el Carlos Tartiere es un estadio que aprieta bastante, debe ser un fortín en caso de que se dé esa situación, y además tienes la ventaja de que luego el empate te vale la prórroga. Recordar que en los playoffs no hay penaltis, y en caso de empate en la prórroga pasaría al Real Oviedo. Entonces, oye, esas son una serie de ventajas que te pueden acercar más a la primera división del fútbol. Luego, bueno, en caso de que haya playoffs ya analizaremos las diferentes situaciones, pero es cierto que tampoco hay que ser prudentes y jugar con lo del empate. Hay que salir a ganar cada partido. Y esta última jornada, pues va a haber esa tensión, más tensión diría que en la jornada 41, porque al final los equipos se juegan más. Increíble lo del Racing. Ojito que no le pase lo del año pasado. Tiene pinta de que al menos hay bastantes posibilidades de que ocurra, porque el equipo está en declive, está cayendo, está flaqueando y juega contra el Granada. Ojito con el Racing porque puede caer del playoff y mira que lleva tiempo. Yo no sé, no tengo tampoco el dato, pero yo no sé cuándo fue la última vez de esta liga que el Racing estuvo fuera de los playoffs. Creo que puede ser un final cruel para el equipo cántabro y hay posibilidades de que pase. Pero bueno, básicamente decir que el Real Oviedo, oye, tiene que mejorar algo en el juego, pero en cuanto a resultados, si somos resultadistas, el Real Oviedo logra ganar, se lleva los 3 puntos, sigue transmitiendo esas buenas sensaciones en cuanto a fiabilidad, en cuanto a que es un equipo sólido atrás, que transmite esa fiabilidad y que es ahora mismo uno de los equipos más en forma de esta liga Hypermotion. Nos vemos en el próximo vídeo.